Una vez en lo que inicia. Sí, Listo, sí. adelante, por favor. Gracias, Luis. Bueno, en principio, muy buenos días a todas, a todos. Veo que somos poquitos en este grupo. Muy buenos días a Sumey, Erika, Juan Manuel, Buenos días. Jarín, Christopher. Muy buenos días. Bueno, me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión, como, bueno, ya comentó mi compañero Luis Jaime, González Alcaraz, que soy profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral. En esta ocasión tengo el enorme gusto de compartir con ustedes este módulo del diplomado sobre justicia digital que imparte esta Escuela Judicial Electoral. Y en este sentido vamos a revisar en particular dos experiencias de justicia digital. Estas dos experiencias fueron desde el origen identificadas por el coordinador de este diplomado, el doctor Raúl Ávila, y se refieren al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Bueno, en el caso del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, yo me atrevería a decir que es quizás la experiencia más acabada, de mayor arraigo, con la cual contamos en México en términos de justicia digital, de tribunal electrónico y demás. De hecho, bueno, para exponer el tema, que será el día de mañana, vamos a revisar algunos tutoriales que dan cuenta de cómo se ha sistematizado la experiencia, cómo ha sido sistematizada la experiencia por parte del Tribunal Federal de Justicia, Fiscal y Administrativa. Sabemos que en materia electoral esta figura del juicio en línea, del tribunal electrónico, se ha venido adoptando por los distintos órganos encargados de la impartición de justicia electoral en el ámbito local y también por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y para esto, como les decía, me parece que en honor a la verdad, el Tribunal de Justicia Administrativa ha abierto brecha, ha dejado pues muchas experiencias importantes en ese sentido que son dignas de ser emuladas. Bueno, dado que somos un grupo compacto, pues me gustaría contar con la participación, con la intervención de todas y de todos ustedes a lo largo de la exposición. Siempre es, por supuesto, enriquecedor con independencia del tamaño del grupo, pero pues cuando el grupo es compacto, es pequeño, esta condición de participar adquiere, me parece, mayor relevancia, ¿no? Porque casi que podemos entablar un diálogo más en confianza, casi en términos de vis a vis, y bueno, pues puede que esto sea benéfico para el aprendizaje. Para la exposición me he permitido elaborar una presentación de PowerPoint. Bueno, de hecho, esta es ya, no sé, creo la tercera o cuarta vez que imparto este tema. Me ha correspondido hacerlo en las emisiones previas del diplomado y bueno, por lo tanto cuento con esta presentación que he venido adaptando a lo largo del tiempo. Me parece, bueno, en lo particular que siempre es importante contar con estos recursos didácticos en beneficio justamente del aprendizaje y por eso es que aunque demande un mayor esfuerzo al momento de preparar la clase, pues siempre suelo contar con este tipo de materiales. Bueno, vamos a comenzar entonces y para ir allanando el camino sobre el tema en particular que nos compete, que es el de la justicia digital, sobre todo a la luz de estas dos experiencias que vamos a revisar entre hoy y mañana, me parece importante que retomemos algunos conceptos, algunas nociones, ideas que seguramente ustedes ya han comentado en clases previas o por lo menos pues han perfilado como para que puedan ser abordadas a lo largo de las distintas sesiones del diplomado. En este sentido, una de las ideas principales con la cual yo quisiera iniciar esta exposición se refiere a los conceptos de gobierno abierto, de gobierno electrónico y sus equivalentes en el ámbito de la justicia, es decir, justicia abierta y justicia electrónica. Bueno, en este sentido, me parece importante señalar que en muchas ocasiones se suelen utilizar como sinónimos estos adjetivos de electrónico y abierto. Lo cierto es que aun cuando puede haber ciertos entrecruces, en realidad estamos hablando de dos cuestiones distintas. Cuando hablamos de modelos abiertos, en realidad de lo que estamos hablando es de una forma
que adquieren o de esquemas que adquieren las instituciones públicas como para acercar la labor fundamental, perdón, que realiza la institución en cuestión hacia los usuarios, hacia los ciudadanos en este caso, ¿no? Las y los ciudadanos. Y para esto suele hacer uso de algunas herramientas tecnológicas. Hoy en día, todo el mundo sabemos que prácticamente cualquier institución, cualquier agencia del Estado cuenta con algún sitio electrónico, bien sea independiente o bien sea como parte de algún otro, como parte de alguna estructura, digamos, electrónica más amplia. Me refiero a que quizás podamos entrar a una página electrónica de alguna agencia del Estado, de alguna dependencia, y a partir de ahí podemos acceder a el micrositio de las demás dependencias que o bien pertenecen a esta o guardan relación directa con esta. No sé, pienso, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, pues como sabemos, la Secretaría de Educación Pública es una entidad del Estado sumamente amplia, muy robusta, con muchas instancias que la integran. Y en el portal de la SEP, pues podemos ir accediendo a los distintos micrositios de la Subsecretaría de Educación Básica, de la Subsecretaría de Profesiones, entre otras cuestiones, ¿no? Bueno, esta misma tónica prácticamente la podemos advertir en cualquier otra institución pública. Es el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sabemos que tenemos un portal institucional genérico y a partir de ahí podemos ingresar a los distintos micrositios de las salas regionales, de la Escuela Judicial Electoral y de algunas otras áreas del Tribunal Electoral. Bueno, estos son, digamos, modelos o algunas manifestaciones de los modelos de gobierno abierto. Este diseño que a través de los esquemas informáticos contribuyen a transparentar las funciones sustantivas de la institución en cuestión, la información inherente a esto y en tal sentido, de alguna manera, contribuyen a establecer o a robustecer el vínculo entre los justiciables y la institución, para referir el caso del Tribunal Electoral, ¿no? Pero, por otro lado, tenemos el concepto de gobierno electrónico que se refiere más bien a adoptar los mecanismos que derivan del desarrollo tecnológico en beneficio de la función sustantiva que realiza la institución. Por ejemplo, en el caso del tribunal o de los tribunales en general, justamente los modelos de juicio en línea contribuyen a que la institución, el organismo jurisdiccional siga cumpliendo con sus funciones sustantivas, pero a través de una nueva modalidad, que, reitero, deriva del avance tecnológico, ¿no? En ese sentido, bueno, pues puede ser que haya, justamente como lo había comentado desde el inicio, un entrecruce entre el gobierno abierto y el gobierno electrónico a partir del uso de las nuevas tecnologías, pero reitero, pues no es que estemos hablando precisamente de lo mismo. Ahora, para delimitar, mejor dicho, los conceptos de gobierno abierto, justicia abierta y parlamento abierto, me parece importante señalar que, bueno, pues todos estos conceptos, por supuesto que guardan denominadores comunes que se refieren a estos aspectos que ya mencioné, ¿no? El hecho de que se asuma una postura de transparencia, que se privilegie el principio de máxima publicidad, entre otras cuestiones, ¿no? Pero estos principios, estas nociones, se adquieren ciertos matices en atención de la instancia del Estado que la haga propia, ¿no? De tal suerte que, por ejemplo, cuando hablamos de gobierno abierto, pues quizás la información que se corresponda con este concepto tiene que ver con la administración de los recursos, con el ejercicio de los mismos en proyectos específicos, etcétera, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de justicia abierta, pues quizás más bien el énfasis se tenga que poner en transparentar la función sustantiva que realiza el órgano jurisdiccional. Por ejemplo, en el caso del Tribunal Electoral, pues resulta primordial que se pongan a disposición a través de las nuevas tecnologías
el acervo de información respecto a las sentencias, respecto a los asuntos turnados a cada una de las ponencias, respecto a las sesiones públicas, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos del Parlamento abierto, aquí el concepto adquiere un matiz todavía más interesante o más particular, porque el concepto de Parlamento abierto, si bien se relaciona con estos principios de transparencia, de máxima publicidad, etcétera, también incluye una forma específica de participación ciudadana. Cuando hablamos de Parlamento abierto, en realidad de lo que estamos hablando en muchos casos es de un ejercicio que permite la intervención de la ciudadanía en la discusión parlamentaria de cara a alguna reforma en específico. De hecho, apenas hace algunas semanas concluyó un ejercicio de Parlamento abierto en donde la temática central era la de la reforma energética. Bueno, ya a toro pasado, todas sabemos que finalmente esa reforma no procedió, por lo menos no en los términos en que fue enviada por el Ejecutivo al órgano legislativo, y quiero pensar que esta decisión que adoptó la Cámara de Diputados responde, entre otras cuestiones, a atender las eh, los argumentos, las opiniones, los resultados de esos ejercicios deliberativos que tuvieron lugar en ese contexto de Parlamento abierto, ¿no? Entonces, bueno, reitero, aun cuando haya algunos aspectos en común, algunos denominadores comunes, pues en atención a la naturaleza jurídica y política de las instituciones del Estado, esta noción de gobierno abierto puede adquirir algunos matices en particular. Y bueno, como ya había comentado, en ocasiones se suelen utilizar como sinónimos el gobierno abierto y el gobierno electrónico y sus equivalentes en los demás ámbitos del Estado, por ejemplo, la justicia abierta y la justicia digital, o el parlamento abierto y el parlamento electrónico. Pero lo cierto es que, como ya lo he comentado, estamos hablando de dos cosas distintas. Ahora, el gobierno electrónico, en razón de que ya quedamos que se refiere a la adopción de las ventajas que nos ofrece el desarrollo tecnológico en beneficio de la función sustantiva de alguna agencia del Estado, sea esta jurisdiccional, administrativa, gubernamental, representativa, etcétera. Bueno, en la medida en que se adoptan en beneficio de la función sustantiva de cada una de ellas, pues podemos advertir que esto también se traduce en un beneficio para los usuarios, para las y los ciudadanos. ¿Cuáles son algunos de estos beneficios que podemos advertir así en abstracto cuando nos referimos al concepto de gobierno electrónico? Pues, por ejemplo, agilizar procesos. Pensemos en aquellos casos que tienen ya más arraigo en el rubro específico de gobierno electrónico, es decir, en el ámbito de la administración pública y gubernamental. Bueno, pues hoy en día ustedes saben que tanto en el ámbito federal como en el caso de las entidades federativas se han llevado a cabo esfuerzos importantes en estos términos de gobierno electrónico para realizar a distancia algunos trámites que se relacionan, por ejemplo, con el pago de impuestos, con el pago del predial, por ejemplo, con el pago de servicios, también algunos trámites que se relacionan, por ejemplo, con cuestiones vehiculares, ¿no? Con alta y baja de placas, con el pago de tenencias, etcétera. Bueno, en este sentido, podríamos advertir que este tipo de mecanismos de alguna manera vuelven más ágiles los propios procedimientos en cuestión, ¿no? Porque en principio, pues nos evita el invertir tiempo para desplazarnos al lugar en donde tenemos que hacer el trámite de manera física, nos facilita la vida también, por supuesto, el hecho de que podamos hacer el trámite a través de prácticamente cualquier dispositivo inteligente que tenga conexión a Internet, como puede ser una tablet, un teléfono celular, una laptop, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, por supuesto que agiliza en términos de tiempo los trámites, ¿no? Por otro lado, tenemos que este tipo de esquemas de gobierno abierto facilitan el acceso a la ciudadanía o de la ciudadanía a los servicios. Bueno, ciertamente hoy no podemos soslayar el hecho de que exista una brecha digital. De hecho, la pandemia ocasionada por el COVID-19 puso de manifiesto justamente esta desigualdad que igual se advierte en el ámbito digital, lo mismo que en el ámbito físico, ¿no?
cuestiones tan simples como el hecho de que mientras que en las escuelas privadas, la mayoría de los niños contaban en su casa con una tablet, con una computadora y con un servicio doméstico de Internet. Bueno, pues tuvimos también numerosos casos de niñas y niños que pertenecen al sistema educativo público y que se enfrentaron a la problemática de carecer de estos elementos, ¿no? Igual, bueno, en lo particular, seguramente ustedes también fueron conocedores de muchos casos en donde pues los papás se enfrentaron a una problemática bastante compleja que los colocó en un dilema importante porque pues tenían que salir a trabajar, no tenían con quién dejar a los hijos, tenían solamente los teléfonos digitales del padre y la madre, de tal suerte que pues no le podían dejar uno a los niños para que atendieran sus clases, en fin, o sea, muchas familias mexicanas se enfrentaron a esta problemática durante la época de la pandemia, ¿no? Pero lo cierto es que de acuerdo a algunos estudios de los cuales da cuenta el Instituto Nacional de Geografía e Informática, como es la encuesta nacional de uso de tecnologías en los hogares, podemos advertir que año con año se va incrementando el número de usuarios de Internet y también el número de personas que adquieren dispositivos electrónicos que les permiten justamente acceder al uso del Internet. Este incremento es paulatino, pero constante y quizás esto nos permita adelantar una hipótesis respecto a que en algún momento, en algún punto de la línea del tiempo, pues a lo mejor el 90 o el 99% de las personas que habitamos en México estaremos conectados a Internet y contaremos con un dispositivo electrónico. De hecho, pues para quienes son muy jóvenes, esto no lo recordarán, pero quienes hemos sido testigos del desarrollo digital, recordaremos o podemos dar cuenta de cómo se han ido abaratando, se han ido haciendo más accesibles justamente estos dispositivos electrónicos y también los servicios de Internet y de telefonía digital. Yo recuerdo cuando estaba estudiando la universidad, hacia finales de los años 90, pues era sumamente complicado el que tuviéramos un teléfono celular, era un servicio además sumamente caro. Ustedes recordarán que incluso existía esta modalidad del que llama paga, ¿no? Que fue consecuencia a un esquema inicial en donde pagaban tanto quien recibía la llamada como quien la hacía, ¿no? Bueno, pues esto ha venido cambiando a lo largo del tiempo, como todos lo sabemos. Hoy hay incluso planes de telefonía celular bastante accesibles, equipos celulares igualmente bastante asequibles, y bueno, pues esto de lo que nos habla es de cómo en general las sociedades contemporáneas se han insertado en una lógica absolutamente digital, ¿no? Esto también plantea retos interesantes respecto a, pues, cuál va a ser el futuro de la humanidad, de las sociedades modernas, a la luz de esa inmersión a las nuevas tecnologías. Porque, bueno, hoy en día ya se plantean muchos fenómenos interesantes de muy distinto calado, en donde podemos citar, por ejemplo, el caso de Cambridge Analytica, que puso de manifiesto una eventual o una posible manipulación a partir del uso de algoritmos de amplios colectivos sociales, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos, ¿no? Y además, bueno, pues es sabido que Cambridge Analytica tenía presencia en muchos otros países del mundo, incluso pues aquí en México también tenía presencia, pero pues no, nunca tuvo una circunstancia, una experiencia tan resonada y tan escandalosa como la del Brexit o la elección de Donald Trump en los Estados Unidos. Pero bueno, estas problemáticas, estos horizontes que nos plantea la era digital, les digo, en muchas ocasiones creo que no hemos alcanzado a dimensionarlas todavía, ¿no? Y hay muchos fenómenos interesantes, ya cité el de Cambridge Analytica, pero hay algunos otros que son más, digamos, triviales, que están ahí día con día y que respecto a los cuales no hemos reflexionado, me parece lo suficiente. No sé si ustedes conozcan estos casos de, pues es que ni siquiera son videojuegos, sino son más bien programas que nos hablan de una alteridad en el mundo digital, de tal suerte que muchos usuarios de estos programas tienen una vida tal cual en el mundo digital y en esa plataforma realizan compras, tienen interacción con otras personas, practican deportes, van a trabajar, construyen ciudades, invierten en acciones, en fin,
prácticamente toda una réplica de la vida física en el mundo digital. Y eso, les digo, puede parecer muy trivial, pero en realidad creo que sí nos tendría que convocar a una reflexión importante respecto al comportamiento humano, ¿no? Cómo hoy en día las nuevas tecnologías, yo comenzaría por señalar esto, cómo las nuevas tecnologías eventualmente nos dan la pauta y nos sirven como vínculos para mantener una estrecha relación entre las personas, sin importar las fronteras físicas, políticas, incluso las idiomáticas. Hoy hay muchos programas que nos permiten tener una conversación con personas que hablen un lenguaje, un idioma distinto al de nosotros. Y bueno, las nuevas tecnologías nos favorecen todo eso. Pero al mismo tiempo en que pareciera que estamos más conectados con un mayor número de personas, lo cierto es que estamos cada vez más aislados porque toda la comunicación la tenemos como la que estamos sosteniendo ahora, ¿no? A la distancia frente a un aparato, frente a una pantalla. Entonces, bueno, pues son algunas de las reflexiones en términos filosóficos, en términos sociológicos, que quizás nos tendrían que llamar que nos tendrían que llamar la atención. Pero como el propósito de este módulo consiste no precisamente en alertar sobre esas posibles amenazas, sobre esos posibles riesgos que nos plantean las tecnologías digitales, sino más bien el reconocer algunos de sus beneficios, en específico al campo de la impartición de justicia, bueno, pues vamos a retomar la exposición y entre otras de las ventajas que también se refieren en esta lámina, que derivan del avance tecnológico, tenemos el evitar desplazamientos. Bueno, yo ya refería a este ejemplo de que ahora a través de los servicios que distinguen o que se inscriben en esta lógica de gobierno electrónico, pues evitamos el trasladarnos al lugar físico, ¿no? Ya no invertimos tiempo, ya no contribuimos al tráfico, ya no contribuimos a la contaminación atmosférica, sino que a la distancia, de manera remota, podemos hacer el mismo trámite sin que tengamos o nos convirtamos en un agente para contribuir a esos fenómenos que acabo de comentar, ¿no? También, eventualmente, el uso de las nuevas tecnologías puede favorecer la rendición de cuentas. Bueno, ya comenté que en el caso de las instituciones públicas, hoy por hoy, cuentan prácticamente todas con un portal electrónico, un portal digital, en donde podemos establecer una comunicación con las personas encargadas de las actividades sustantivas que realiza esa dependencia del Estado. También pues hay algunas otras formas de comunicarse con estas personas responsables de realizar estas funciones sustantivas de las dependencias estatales, como pueden ser los buzones, los blogs, los correos electrónicos y sin duda hoy en día no podemos dejar de mencionar a las redes digitales, ¿no? Las redes sociales. De hecho, las redes sociales también podemos hablar de que tienen un lado A y un lado B respecto a cuestiones positivas y negativas. En el entendido de que las redes sociales eventualmente pueden generar cierta enajenación, pueden generar cierta polarización, pueden generar cierta manipulación, pueden fomentar estos fenómenos de la posverdad, de la difusión de noticias falsas, etcétera. Pero reitero, como de lo que se trata es de destacar las cuestiones positivas, me parece importante señalar que las redes sociales también eventualmente pueden contribuir a transparentar el ejercicio, la función sustantiva de una dependencia en específico y eventualmente también las redes sociales pueden convertirse en un mecanismo sumamente importante para lograr el cambio político. Respecto a lo primero, cómo las redes sociales pueden contribuir al ejercicio de rendición de cuentas, pues tenemos estos casos en donde a través de las redes sociales se generan hashtags respecto a alguna omisión, respecto a algún acto carente de ética pública, respecto a alguna conducta que puede ser reprochable de algún funcionario, de alguna funcionaria, y bueno, pues esto se convierte en por supuesto, un motivo de denuncia que adquiere dimensiones mayúsculas a partir de su viralización y esto eventualmente puede convertirse en un mecanismo justamente de control político, ¿no? El escrutinio ciudadano puede convertirse finalmente en un mecanismo de control político. Ahora, las redes sociales, como les decía, también pueden
contribuir a alentar la participación política y esta participación tener como consecuencia final un cambio importante, una transformación importante en términos ya no del mundo digital, sino del mundo físico. Y los ejemplos más claros creo que los tenemos en las revoluciones de la primavera árabe en Egipto, Túnez y demás, donde justamente las redes sociales sirvieron como una herramienta que permitió la organización social y política y que a la sazón movieron o consiguieron el derrocamiento de los líderes políticos que se habían pues ya enquistado en el poder, ¿no? Lo que vino después, bueno, pues por supuesto que también es objeto de discusión y de análisis, pero lo que me interesa rescatar es sobre todo este aspecto de la importancia de las redes sociales como mecanismos para alentar la participación política. Y por último, tenemos que las nuevas tecnologías eventualmente pueden contribuir también a fortalecer la relación entre servidores públicos y ciudadanía. Volvemos a citar el tema de las redes sociales. Hoy en día, prácticamente todas las instituciones o muchas, no me atrevería a generalizar acá, pero sí muchas instituciones tienen redes sociales institucionales. El Tribunal Electoral, por ejemplo, no es la excepción. Existe una cuenta de Facebook, una cuenta de Twitter, un canal de YouTube del Tribunal Electoral y aparte la Escuela Judicial Electoral tiene cuentas en específico, igual en estas redes sociales, Twitter, Facebook, incluso en LinkedIn, en Instagram y en algunas otras plataformas, además de que tiene el blog de Axis y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues estas herramientas de alguna manera contribuyen justamente a fortalecer o a fomentar el vínculo entre los usuarios y las instituciones públicas. Estoy seguro que la mayoría de ustedes conocieron de la convocatoria de este diplomado, para no ir lejos, a partir justamente de la difusión que se hizo de la misma en redes sociales y en los demás medios electrónicos con los que cuenta la Escuela Judicial Electoral. Entonces, bueno, pues esto da cuenta de lo que estoy exponiendo justamente, ¿no? De cómo a través de las nuevas tecnologías se puede fortalecer el vínculo entre ciudadanía y las agencias del Estado. Ahora, para aterrizar estas premisas que nos sirven de introducción a esta sesión, para aterrizarlas ya al ámbito del derecho y en específico de la impartición de justicia, a continuación tenemos algunos apuntes que nos hablan de esta cuestión, ¿no? De cómo se adoptan las nuevas tecnologías a el derecho. Y para expresar esta relación justamente entre el derecho y las nuevas tecnologías, tenemos aquí una aproximación conceptual sobre informática jurídica. Bueno, como pueden ustedes advertir, este concepto se refiere a un instrumento tecnológico al servicio del derecho y de la justicia, entendida como la impartida por los órganos jurisdiccionales a los casos concretos. En este sentido, la informática jurídica complementa la función del derecho en su constante aplicación en las relaciones sociales y permite contar con cantidades suficientes de información del medio jurídico en poco tiempo a través de los bancos de datos. Es decir, que en este concepto de lo que nos habla es de lo que ya adelantaba, cómo el derecho adopta las nuevas tecnologías en beneficio de la práctica profesional de esta disciplina académica, pero también las nuevas tecnologías de alguna manera se convierten, me parece, esta ya es una interpretación propia, se convierten en una materia de análisis de las disciplinas jurídicas, porque lo cierto es que en la medida en que las nuevas tecnologías influencian en las relaciones humanas, en la medida en que cada vez más es más evidente que prácticamente toda la vida humana pasa por las nuevas tecnologías, pues esto por supuesto que también plantea retos para el derecho, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en estas plataformas que brindan servicios de transporte como Uber, como Didi y demás, ¿no? O en las plataformas que sirven como para el comercio electrónico y también como mensajería, ¿no? Como Amazon, como eBay o como Mercado Libre, etcétera. Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros, de nosotras, ya hemos hecho uso, incluso yo creo que ya en algunos casos muy cotidiano de todas estas plataformas, pero lo cierto es que
muchas de estas plataformas pues no están completamente reguladas, ¿no? En algunas ocasiones, digamos que la regulación es nula o casi nula, y por otro lado, el vínculo contractual, el vínculo comercial, profesional que adquirimos con algunas de estas plataformas, pues a veces lo hacemos sin mucha conciencia, ¿no? Eso, por supuesto, de lo que nos habla es de algunas precariedades en términos de cultura jurídica, pero también nos habla de una tendencia, digamos, como de comercialización, ¿no? De tal suerte que cuando descargamos una plataforma de una nueva red social en nuestro teléfono, bueno, pues sabemos que se nos dan a suscribir un acuerdo de los términos de uso, quizás algún otro documento respecto al vínculo propiamente comercial o contractual, pero pues yo me atrevería a decir que la mayoría de la gente que usamos plataformas no nos detenemos a leer con lujo de detalle ese tipo de documentos, simplemente le damos a aceptar. Incluso pues esto es es una práctica tan común que, bueno, ustedes no me dejarán mentir, en muchas ocasiones la propia plataforma, cuando nos da a leer estos documentos para que los aceptemos, nos plantea la opción de mandárnoslo a nuestro correo electrónico y simplemente aceptar en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues en muchas ocasiones ni siquiera sabemos realmente a lo que nos estamos comprometiendo cuando suscribimos ese tipo de acuerdos, y pues esto en realidad de lo que nos habla es de que no tenemos mucha certeza respecto al uso que se le va a hacer, se le va a dar a la información que estamos cediendo al utilizar esa plataforma. Y esta también es una reflexión sumamente importante, porque hoy en día, en la era de la información, pues sin duda lo más valioso es la información. Y la mayoría de las personas la damos absolutamente gratis, a veces sin tener plena conciencia de que lo estamos haciendo. Por ejemplo, cuando vemos una película, una serie en streaming, en Netflix, en Amazon Prime, en Disney Plus, en cualquiera de estas plataformas, pues en realidad lo que estamos haciendo es establecer una interacción con la plataforma, y la plataforma, a partir de este funcionamiento que suele ser denominado como red semántica, que implica, esta es una interpretación propia, una suerte de interpretación de los mecanismos informáticos respecto a la interacción que tenemos con la plataforma. Bueno, pues esta interpretación deriva en el uso de distintos algoritmos, ¿no? Distintos algoritmos que nos van a hacer nuevas propuestas de contenido para consumir, de tal suerte que si vimos una película de vaqueros, bueno, pues es muy probable que las propuestas que nos haga la plataforma estriben en otras películas de western o de otros o películas de otros actores que participaron en esa película que vimos originalmente, etcétera. Lo estoy planteando en términos muy burdos, pero lo que quiero comentar con todo esto es que finalmente, a partir de esa interacción que tenemos con las plataformas y a partir de esa interpretación que hace de la interacción esa red semántica, esa red digital, al final estamos contribuyendo, reitero, en muchas ocasiones de manera inconsciente, a crear un expediente digital de nosotros mismos. De tal suerte que no sabemos en qué sentido o a qué objetivos se puedan destinar justamente esa información, qué uso se le pueda dar a esa información que estamos contribuyendo a generar de nosotros mismos, ¿no? No sé si ustedes hayan visto, por ejemplo, esta película de Netflix, precisamente de No mires hacia arriba, protagonizada por Leonardo DiCaprio, en donde justamente se exponen algunos de estos fenómenos que estoy explicando, e incluso, bueno, esto se lleva al absurdo, pero se hace un pronóstico de la muerte de la presidenta de los Estados Unidos. No quiero hacer ningún spoiler si no la han visto, y a partir de la aplicación de los algoritmos, se puede prever con muchos años de anticipación de qué manera va a fallecer la presidenta de los Estados Unidos, protagonizada o interpretada por Meryl Streep en esa película. Es una película que, si no la han visto, se las recomiendo, es muy interesante, de crítica ácida a algunos de los fenómenos que están ocurriendo en la actualidad. Bueno, entonces, todos estos fenómenos sin duda requieren ser regulados, demandan una reflexión importante de los profesionales del derecho, pues como para finalmente cubrirlos de esta noción de la normatividad, ¿no? También para digamos, enfatizar esto que estoy comentando, en la parte superior de la lámina tenemos algunos
algunos casos, algunos apuntes que nos hablan de realidades que ya hoy por hoy están instaladas prácticamente en cualquiera de las sociedades del mundo moderno, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la suscripción de contratos electrónicos y la manifestación de la voluntad por estos medios. Un ejemplo es este que yo les ponía de cómo cuando descargamos una plataforma, cuando abrimos una cuenta de correo electrónico, cuando sacamos nuestra cuenta de Facebook, bueno, pues se nos da a firmar, se nos da a aceptar un acuerdo en específico, que reitero, en muchas ocasiones ni siquiera nos damos a la tarea de leer con cuidado, y en ocasiones incluso por la propia presión social, por la propia estructuración de la sociedad, bueno, pues nos vemos de alguna forma cooptados a aceptar los términos de uso, aun cuando no estemos del todo de acuerdo, ¿no? Pensemos en muchos casos en donde hemos decidido finalmente tener una cuenta de Twitter, de Facebook o qué sé yo, a pesar de que sí hayamos leído los términos de uso y a pesar de que no hayamos estado del todo convencidos respecto a lo que estábamos firmando. Pero pues nos vemos justamente presionados por la sociedad en sí misma, de tal suerte que, bueno, pues preferimos eso, preferimos aceptar a estar fuera, a quedarnos out, ¿no? Porque hoy quien no tiene una cuenta de Instagram, de Twitter, de Facebook, pues pareciera como si viviera en la época de las cavernas. Claro, hay quienes nos resistimos en muchos sentidos, en lo particular, por ejemplo, yo solamente tengo cuenta de Twitter, no tengo cuenta de Facebook, ni de Instagram, ni de ninguna otra plataforma, y bueno, Twitter, la verdad es que lo uso más bien como una fuente de información y de consulta, no tanto como para tener interacción. Por supuesto, el uso que cada persona le dé a las plataformas, pues depende de cuestiones absolutamente subjetivas, ¿no? Pero lo cierto es que, reitero, en muchas ocasiones, más bien somos presionados, impulsados por las propias tendencias sociales, como para insertarnos en determinadas lógicas, en determinadas dinámicas, a pesar de que pues quizás no estamos del todo convencidos, ¿no? Bueno, eso es una reflexión al margen. Por otro lado, tenemos también que, bueno, pues hoy en día, a través de estas plataformas, por ejemplo, de comercio electrónico como eBay, Amazon, etcétera, pues se realizan actividades de comercio que podríamos denominar electrónico, en razón de que justamente ya no vamos a una tienda, ya no vemos el escaparate y hacemos la compra del producto, sino que ahora a la distancia tenemos un catálogo muy amplio en la plataforma de distintos productos en función de lo que estemos buscando, ¿no? Si vamos a buscar una funda para nuestro celular, bueno, pues ahí podemos consultar infinidad de productos en ese sentido, de distintos materiales, de distintos precios y demás, y reitero, pues ya no tenemos que desplazarnos a la tienda. Pero bueno, pues este comercio digital implica justamente una operación, ¿no? Que involucra recursos y también eventualmente pues implica la suscripción de un acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de dinámicas, este tipo de prácticas sin duda tendrían que ser igualmente reguladas pues para tener ciertas garantías jurídicas si es que acaso se llegara a generar un conflicto. Por ejemplo, yo no sé si a ustedes les haya pasado, a mí en lo particular no, pero sí he sabido de muchos casos de estas plataformas de comercio electrónico en donde se solicita un producto que es de importación y que después se tarda mucho, llega maltratado, se atora en la aduana o qué sé yo, y pues justamente como no compramos el producto directamente con el proveedor, sino a través de la plataforma electrónica, pues resulta sumamente complicado resolver esta situación, porque pues a quién le escribimos, ¿no? Sabemos que estas plataformas electrónicas tienen por ahí algún link o algún correo electrónico como para atención a clientes, pero pues la verdad es que por lo menos a partir de esas experiencias que yo he conocido, no son tan eficientes y tan ágiles, ¿no? Es mucho más fácil, creo yo, que se traiga un producto desde China a que se resuelva un asunto que se trabó justamente en el tránsito, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos, reitero, esas son algunas de las experiencias que yo he escuchado. Y en este sentido, bueno, pues también tendríamos que pensar en
regular todas esas cuestiones para que se generen condiciones de garantía respecto a los usuarios e incluso también para los proveedores, ¿no? Porque pues en algunas ocasiones puede ser que ellos también se vean desfavorecidos. Pensemos en un caso en donde por X circunstancia se atora la llegada de ese producto y entonces el usuario demanda la devolución de su dinero. Bueno, pues después de mucho trajinar, a lo mejor el usuario, el comprador, tiene de vuelta su dinero, pero resulta que el proveedor pues ya salió perdiendo porque tuvo que invertir, perdón, en el envío y después en el recogimiento del producto, ¿no? Entonces, bueno, pues sin duda son cuestiones que se tienen que regular, creo yo, para generar mayores condiciones de garantía, tanto para los usuarios como para los proveedores. También tenemos hoy en día que en el ámbito estrictamente del derecho, podemos hablar de que desde de un tiempo para acá se han incorporado algunas de estas nuevas tecnologías, como ya lo comentaba, en beneficio de la función sustantiva que realizan los organismos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales. Una de estas prácticas que ya tiene bastante arraigo se refiere a la notificación por correo electrónico o por estrados electrónicos, ¿no? Hoy en día en muchas de estos modelos en donde se han adoptado los mecanismos de juicio en línea, se contó como antecedente con esta herramienta de la notificación mediante correo electrónico. Por supuesto, no es una generalidad, por supuesto, también para la adopción de esta cuestión de la notificación mediante medios digitales, pues se tiene que contar con un asidero jurídico. En este caso, en la mayoría de los casos, no es que se cuente con un instrumento de derecho positivo, es decir, con una ley, con un reglamento, sino que más bien este tipo de prácticas se regulan en acuerdos emitidos por la propia institución jurisdiccional. Esto lo vamos a comentar con mayor detalle el día de mañana, o bueno, en un momento más cuando abordemos la experiencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, pero les digo, esta es una condición prácticamente inherente a todos los casos de juicio en línea en nuestro país. No contamos con una legislación general al respecto y más bien en los casos en donde se han adoptado estos modelos, el asidero jurídico, el fundamento legal, estriba en los acuerdos que son emitidos por el máximo órgano de dirección. Por ejemplo, para citar el caso del Tribunal Electoral, la figura del juicio en línea en realidad está sustentada en una serie de acuerdos, el 4, el 5, el 6 y el 7, si no me equivoco, del año 2020 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, bueno, esta es una tendencia que se observa en prácticamente todos los casos donde hay juicio en línea en nuestro país y que pues quizás sea simplemente la antesala como para después pensar en si contar con una legislación, por lo menos en términos genéricos, que regule la adopción de este tipo de esquemas, ¿no? Bueno, por otro lado, tenemos que los tribunales electorales también han adoptado mecanismos de denuncias a distancia. Este tipo de mecanismos, bueno, pues pueden tener distintas manifestaciones. Por ejemplo, por lo que se refiere a la labor sustantiva de los tribunales electorales, estamos hablando de que las denuncias, pues más que denuncias, adquieren esta denominación y esta naturaleza de demandas, ¿no? En los casos en donde existe el esquema de juicio en línea, bueno, pues se puede presentar la demanda a distancia. Pero también hay casos en donde se abre la posibilidad de que se presenten denuncias como tal. Por ejemplo, el caso del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, lo vamos a ver más adelante, permite presentar las demandas a distancia para, por lo que se refiere a las cuestiones estrictamente procesales y legales relacionadas con la función sustantiva del tribunal, pero también permite presentar denuncias respecto a, pues no sé, a acciones, actos, omisiones irresponsables, reprochables del personal del Tribunal Superior de Justicia o de cualquier funcionario o operador judicial del Estado de México, ¿no? Entonces, pues existen estas dos posibilidades. En ambos casos, pues la denuncia, la queja, se interpone a distancia, de manera remota. Y también podemos advertir que en muchos de estos esquemas en donde se están
diseñando, adoptando, desarrollando los modelos de juicio en línea, es indispensable incorporar la figura de los expedientes electrónicos. Bueno, si la idea es que podamos desahogar todo un juicio, todo un procedimiento judicial por la vía digital, evidentemente tendríamos que contar con los elementos inherentes a estos procedimientos, ¿no? Como ocurre en el medio tradicional, en el mundo físico. Entonces, en ese sentido, los expedientes electrónicos se convierten en un componente indispensable. Pero, por supuesto, que estos expedientes electrónicos deben de contar con algunos elementos que resultan indispensables para su existencia misma, ¿no? Por ejemplo, algunos candados, algunos elementos de seguridad informática, por ejemplo, el elemento de la firma electrónica, que es un tema que vamos a revisar a continuación, es indispensable el tema de la firma electrónica y los demás instrumentos tecnológicos y técnicos que son indispensables para el uso de la firma electrónica, su trámite y su utilización. Entonces, bueno, el caso es que los expedientes electrónicos hoy por hoy son un componente indispensable de los esquemas de justicia digital. También podemos citar como beneficio derivado del desarrollo tecnológico las sesiones a distancia de los operadores judiciales, en particular de los jueces. Un ejemplo lo tenemos en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y bueno, pues hay muchos otros ejemplos. Pero por la naturaleza de estas dos instituciones que acabo de mencionar, la Corte y el Tribunal Electoral, bueno, pues me parece que son muy ilustrativos, ¿no? Durante esta época de pandemia sabemos que la Corte estuvo sesionando a distancia, sus integrantes estuvieron sesionando de manera remota. En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido lo mismo, y de hecho esta lógica, esta tendencia se ha mantenido todavía. Los magistrados y magistradas de la sala superior, también de las salas regionales, no han considerado todavía prudente el retomar las actividades presenciales para las sesiones públicas, y bueno, pues este esquema, esta forma de sesionar se ha mantenido todavía a pesar de que pareciera que ya vamos saliendo de la pandemia, ¿no? Y de hecho yo me atrevería a decir que quizás sería conveniente que este tipo de prácticas de sesiones a distancia de los órganos colegiados pudieran ser sistematizados, o sea, que la experiencia pudiera ser sistematizada a efecto de que no se considerase una experiencia emergente y efímera, sino más bien como una modalidad que permita a futuro pues cumplir con estas actividades deliberativas de los órganos colegiados. Me refiero a que, por ejemplo, en adelante quizás se pudiera pensar que si un magistrado está cumpliendo, o un ministro de la Corte, o un magistrado electoral, o un magistrado de cualquier otro órgano jurisdiccional está cumpliendo alguna comisión en el extranjero, en algún estado de la República distinto a donde tiene su sede, etcétera. Bueno, pues a lo mejor si se conserva este esquema de sesiones a distancia, pues esta circunstancia no sería ningún obstáculo para que se lleve a cabo la sesión correspondiente, ¿no? De tal suerte que, no sé, estoy pensando en el caso del Tribunal Electoral, en donde algunos magistrados son integrantes o tienen participación en la Comisión de Venecia, y eventualmente tienen alguna intervención internacional. Bueno, pues si están cumpliendo una comisión de esta naturaleza, esa circunstancia quizás no signifique que no puedan participar en una sesión pública en específico, ¿no? Entonces quizás pudiéramos aprender de la experiencia, reitero, para que este esquema de sesiones a distancia no sea visto como una medida emergente y efímera, sino como un mecanismo alternativo, ¿no? Para la operación y el funcionamiento de la institución. Y por otro lado tenemos la figura de las redes sociales, que bueno, no me detengo demasiado porque pues ya comenté que las redes sociales hoy son herramientas que pueden ser muy importantes para la comunicación entre las instituciones y las personas, e incluso entre las personas
o sea, no plantear las instituciones así en abstracto, sino más bien plantearlo en términos de las personas que componen, que integran esa institución, con el grueso de la población, ¿no? Hoy en día, pues muchos funcionarios públicos tienen redes sociales particulares, redes sociales individuales, que les permiten establecer un contacto permanente con las personas que están atentas a la función que desempeñan, ¿no? Esto también ha sido objeto de discusión y de polémica, porque hay quien considera que si cuenta con una red social individual, pues esto le impone o le da margen como para asumir ciertas posturas. No sé, estoy pensando en estos casos en donde un funcionario público X bloquea a un usuario porque no le gustó alguna crítica que hizo. Bueno, ya sabemos que la Corte ha sido enfática en este sentido al señalar que cualquier funcionario público, con independencia de que haya tramitado o haya abierto su cuenta de red social previo a ocupar ese encargo público, bueno, si a través de ella informa, da cuenta de las actividades sustanciales con su cargo, con su encargo público, bueno, pues deja de ser considerada esta una cuenta privada y adquiere una naturaleza pública. Por lo tanto, pues no puede bloquear a usuarios solo porque critican pues, su función, su actuar, su desempeño, etcétera. De hecho, bueno, pues tanto la Corte como la Sala Superior en la materia electoral igualmente han sido enfáticos al señalar que los funcionarios públicos demandan o están revestidos en una obligación de sujetarse a un margen mayor de crítica y de escrutinio ciudadano en comparación con los particulares, ¿no? Y bueno, por último, hago mención a el tema del juicio en línea, que se refiere también en este catálogo, porque finalmente es el tema que nos ocupa, ¿no? Varios de estos elementos que integran este catálogo, pues quedan contenidos en esta figura del juicio en línea. Por ejemplo, las denuncias o demandas a distancia, por ejemplo, la integración de expedientes electrónicos, por ejemplo, las notificaciones igualmente electrónicas, por ejemplo, las sesiones de los órganos colegiados a distancia. Bueno, puede ser que todo esto termine por formar parte de un esquema de juicio en línea o, para decirlo en términos más precisos e incluyentes, en términos de un tribunal electrónico, ¿no? Bueno, vamos a continuación tenemos una aproximación conceptual respecto a lo que significa la justicia electrónica o la justicia digital o la e-justicia. Bueno, en este caso estamos hablando de que la justicia digital en realidad se refiere a varias de las nociones que ya he esgrimido, en el sentido de que se incorporan a las instituciones jurisdiccionales algunas herramientas que derivan del desarrollo tecnológico en beneficio de la función sustantiva de estas instituciones, que es justamente impartir justicia, ¿no? En este sentido, bueno, pues muchas de estas herramientas ya las hemos señalado, el correo electrónico, las plataformas electrónicas, las sesiones remotas, el esquema de juicio en línea, la firma electrónica, que bueno, no la he comentado con detenimiento, pero también es un componente muy importante, etcétera. Bueno, todos estos elementos pues son justamente manifestaciones de la justicia electrónica o de la justicia digital. Me refiero a que son manifestaciones porque pues permiten justamente incorporar el desarrollo tecnológico a los esquemas de impartición de justicia, pero en el mundo o en el ámbito digital, ¿no? Bueno, a continuación vamos a revisar ya algunos apuntes respecto a este modelo del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. En este sentido, bueno, pues tenemos aquí una captura de pantalla del portal de inicio. Es un portal que pudiéramos considerar, si se me permite la expresión, en términos limpios. Me refiero a que hoy en día hay una tendencia a que los portales institucionales, bueno, también los comerciales, pero los institucionales, creo que es más evidente. La tendencia consiste en que que sean como muy visuales y que no estén sobrecargados de información. Me refiero a la página de inicio.
que haya muchos banners, que haya muchas ligas que permitan acceder en el menor número de clics posibles al mayor cúmulo de información, pero que no esté toda la información a golpe de vista, ¿no? A esto me refiero con los diseños limpios. Es una tendencia que, reitero, pues se observa tanto en los portales comerciales como en los portales institucionales, pero me parece que es más evidente en el caso de los portales institucionales, es más evidente el tránsito, es lo que quiero decir, en comparación con los portales comerciales, porque los portales comerciales finalmente pues tienen personal o contratan personal en cuanto a diseño de imagen, en cuanto a desarrollo web, etcétera. Entonces, pues es como mucho más innovador la tendencia, es mucho más innovadora la tendencia que se advierte en el caso de los portales comerciales en comparación con las tendencias que se observan en el caso de los portales institucionales. De hecho, bueno, no sé a qué instituciones pertenezcan ustedes, pero hay muchas instituciones que todavía no logran advertir justamente esta tendencia, de tal suerte que hay muchos portales institucionales que sobrecargan de información en la página de inicio, y esto dificulta pues, la búsqueda de información precisa por parte del usuario, de tal suerte que pues uno se pasa literalmente varios minutos dándole al scroll hacia abajo, y en realidad es un carrete interminable de información, ¿no? Les digo, las tendencias más, más vanguardistas se refieren a esto, a que los portales sean muy visuales, que tengan muchos banners, que en ese sentido sirvan como ligas para acceder a algún otro espacio alojado en el portal, pero que no esté sobrecargado de texto, ¿no? Y bueno, también la tendencia responde a esta necesidad de acceder al mayor número de información posible con el menor número de clics. Bueno, en este caso, pues tenemos justamente el portal del Tribunal Electoral, del Tribunal de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Bueno, evidentemente no aparece aquí todo el portal, pero hacia abajo tiene algunos banners, como les comento, son muy visuales, en realidad no tiene textos, no tiene archivos de PDF ni nada por el estilo, sino son puros espacios, como les digo, muy visuales, muy llamativos. Y bueno, como es común, tenemos un menú superior de inicio en donde se concentra la información más importante del portal, ¿no? Tenemos, pues en primer término aquí justamente los servicios en línea, tenemos el acceso a Internet, el acceso al correo internacional, institucional, perdón, el calendario, el acceso para las cuentas institucionales de las redes sociales. Como les comento, pues esta también es una condición pues casi generalizada hoy en día para todas las instituciones públicas. Tenemos aquí pues información más bien de tipo orgánico, la que tiene que ver con el tribunal, con el Consejo de la Judicatura del Estado, los órganos jurisdiccionales, las áreas administrativas, etcétera, ¿no? Bueno, justamente en este espacio de servicios en línea, si uno entra, pues puede advertir que hay varios de estos, bueno, varios espacios, varias categorías que dan cuenta justamente de los servicios en línea que brinda el tribunal. En primer término, vale la pena destacar el tema de la firma electrónica. La firma electrónica, en un momento más vamos a explicar con mayor detalle cómo se tramita y demás, pero me adelanto a señalar que la firma electrónica es un elemento indispensable para la utilización de estos esquemas de juicio en línea, porque la firma electrónica es reconocida como o su validez jurídica es reconocida en los mismos términos respecto a la firma autógrafa. Es decir, que cuando uno firma electrónicamente un documento en estos esquemas de juicio en línea, pues esa firma tiene exactamente la misma validez que si se hubiera suscrito de manera autógrafa, ¿no? En ese sentido, bueno, pues se requieren de muchos elementos informáticos y sobre todo de seguridad informática que permitan garantizar la inviolabilidad, la seguridad de este elemento de la firma electrónica, pues por la importancia que reviste, ¿no? En un momento más, como les digo, vamos a revisar un esquemita que nos habla de los pasos a seguir para tramitar la firma electrónica en específico del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Bueno, también otro servicio en línea que se ofrece es la digitalización de documentos, la presentación de demandas y promociones por Internet, que bueno, pues esa es una parte sustancial del esquema de juicio en línea del Tribunal de Justicia del Estado de México.
la categoría o la sección del Tribunal Electrónico, en donde se pueden consultar los expedientes digitales. Y también algo que vale la pena destacar es que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México imparte cursos para aprender a usar todas estas herramientas digitales. Para esto se tiene que hacer la solicitud, evidentemente se tiene que fijar, se tiene que acordar una fecha para llevar a cabo la sesión de capacitación. En ese sentido, se envía la solicitud a un correo electrónico institucional señalando el correo de los participantes, ya que no es una sesión que se imparta tete a tete, es decir, entre un funcionario de capacitación, un agente de capacitación y un usuario externo, sino que el esquema que se maneja es, digamos, como abrir una convocatoria, bueno, no precisamente abrir una convocatoria, sino más bien fijar una fecha para una sesión, pero que en esa sesión participen varios usuarios, ¿no? A modo de maximizar los esfuerzos. En este sentido, bueno, una misma sesión puede tener distintos o un número considerable de participantes, ¿no? Pertenecientes, por ejemplo, a distintos bufetes de abogados, pertenecientes, por ejemplo, a integrantes de una barra o de un colegio de abogados, o de un grupo de pasantes, o de un grupo de académicos, en fin, o sea, cualquier persona que esté interesada en solicitar su firma electrónica y hacer uso de la herramienta del juicio en línea, bueno, pues tiene que recibir esta capacitación y el primer paso consiste justamente en hacer la solicitud. En este sentido, ya que se hace la solicitud, se proporciona en respuesta a la misma un link de acceso y se accede como en cualquier webinar, como este que tenemos, o sea, se nos proporciona la liga, ya que tenemos fijada la fecha, pues el día acordado y en la hora acordada, pues ingresamos a nuestra liga y pues ya podemos acceder al aula virtual. Un esquema prácticamente idéntico al que estamos sosteniendo en este momento. Bueno, les decía que la firma electrónica avanzada del Poder Judicial del Estado de México es un instrumento tecnológico, pero que también tiene mucha importancia en términos jurídicos, porque pues justamente es el equivalente a la firma autógrafa. En ese sentido, podemos describir, de acuerdo a la forma en que lo hace el propio Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, podemos describir la firma electrónica como el conjunto de datos y caracteres que permiten la identificación del firmante y que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que esté vinculada únicamente a él y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de estos, la cual produce los mismos efectos que la firma autógrafa. Ahora, para para cumplir con justamente estos elementos que el propio tribunal describe de la firma electrónica, es importante que el mismo tribunal garantice ciertos principios. Estos principios se refieren a la autenticidad, que implica dar certeza de que un documento electrónico ha sido emitido por el firmante, en razón de lo cual su contenido y consecuencias jurídicas le son atribuibles a este, es decir, que se tiene que justamente corroborar, verificar, confirmar que la firma electrónica pertenece a un usuario en particular y que el uso que este le da, pues es responsabilidad exclusiva del mismo, ¿no? Tenemos que también el tribunal tiene que garantizar esta condición de seguridad, en el sentido de que la firma electrónica es un documento electrónico que se garantiza eh, en el que se garantiza que solo puede ser cifrado por el firmante y el receptor. Es decir, que absolutamente ninguna otra persona puede hacer uso de la firma electrónica y por lo tanto esta condición de seguridad implica tomar las medidas necesarias para evitar que sea alterada, que pueda ser modificada, que pueda ser objeto de amenaza y de manipulación la firma electrónica. Y por último, tenemos el principio de integridad, perdón, en donde se dice que un documento electrónico dará certeza de que éste ha permanecido completo e inalterado desde su firma. Bueno, pues esto pareciera pues una obviedad, pero pues qué bueno que se hace explícito. O sea, cualquier documento que se suscribe con la firma electrónica y que queda alojado
en las bases de datos, en la plataforma del juicio en línea, pues tiene que contar igualmente con estas condiciones de seguridad, de integridad, ¿no? Garantizar que con independencia de que pueda ser consultado en distintos momentos, de que distintas personas puedan firmar el mismo documento y en ese sentido tener acceso a él de manera permanente, bueno, con independencia de eso, se tiene que garantizar la integridad del documento. Es decir, que el tribunal tiene que tomar las medidas de informática jurídica indispensables para que se garantice justamente la integridad del documento, bueno, de todos los documentos a lo largo de todo el procedimiento judicial. Bueno, aquí tenemos justamente el esquema o el diagrama de flujo para generar la firma electrónica. Quien lo haya hecho, pues me parece que va a encontrar muchos pasos en común con el esquema que haya seguido para el trámite de la firma electrónica. Por ejemplo, no sé si tengamos compañeros, compañeras del Consejo de la Judicatura Federal, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en alguna sala regional. Bueno, aquí contamos ya con firma electrónica y prácticamente varios, bueno, por lo menos todos los funcionarios de la Escuela Judicial Electoral, no sé si sea lo mismo en todas las demás áreas, y por supuesto los funcionarios judiciales, las ponencias y las secretarías de acuerdos, sí tuvieron la necesidad imperiosa de tramitar su firma electrónica. Entonces, bueno, pues quien lo haya hecho seguramente identificará muchos puntos en común con este esquema que pertenece al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Bueno, en primer lugar, se empieza por lo básico, ¿no? Ingresar a la liga, al link, para obtener la firma electrónica. Ya que ingresamos a esa sección, hay tres posibilidades de proceder. Solicitar la firma si es que no la tenemos, si es que la vamos a tramitar por primera ocasión, renovarla en atención a que las firmas electrónicas tienen una vigencia, es decir, que cada determinado tiempo tenemos que sustituirla, tenemos que renovarla o bien revocarla. En la revocación es, esto no identifiqué ningún documento que me explique a qué se refiere o por qué se da esta posibilidad de revocar la firma, pero la interpretación que yo doy es que en atención a que absolutamente nadie más puede tener acceso a nuestra firma, en función de que nadie más la puede utilizar, en atención a que cada uno de nosotros tiene únicamente su clave de usuario y contraseña y que de hecho la firma electrónica implica que guardemos un archivo en nuestro computador, bueno, pues es a todas luces que estamos hablando de un componente electrónico de uso absolutamente exclusivo, individual, ¿no? De tal suerte que si perdemos nuestra clave de usuario, nuestra contraseña, si ya no nos acordamos de ella, si perdemos nuestra computadora en donde teníamos el certificado que nos permite utilizar la firma electrónica, bueno, pues en un supuesto de esa naturaleza, reitero, esta es una interpretación propia, pues quizás cabría justamente la revocación, porque pues ya no podríamos acceder a esa firma electrónica, tendríamos que revocarla y tramitar una nueva, ¿no? Bueno, el siguiente paso consiste en aceptar los términos y condiciones de uso y en suscribir el aviso de privacidad. Bueno, estos documentos son un símil de lo que yo les comentaba respecto a los documentos que suscribimos cuando abrimos una cuenta de Facebook, de Twitter, un correo electrónico, etcétera, ¿no? Se nos dan a firmar una serie de términos de uso, ¿no? Las condiciones de uso. En ese sentido, pues la plataforma del Tribunal Superior de Justicia no es de excepción, se nos informa cuál es el uso que se le va a dar a la información que capturemos en la plataforma, ¿no? La que carguemos a partir de nuestra interacción con la misma, etcétera. Y también, como se trata de una institución pública, es importante que suscribamos el aviso de privacidad, porque hoy en día, a partir de la legislación en materia de transparencia y protección de datos personales, todas las instituciones están obligadas a dar a conocer justamente el aviso de privacidad para que la gente esté consciente del uso que se le va a dar a la información pública que está bajo su resguardo. El siguiente paso consiste en solicitar y descargar el certificado digital. Les decía que justamente la firma electrónica implica el alojar en nuestro computador, en nuestro ordenador, un certificado digital, un archivo que, bueno, no estoy por supuesto en condiciones
condiciones de explicar en términos técnicos en qué consiste, pero es un documento indispensable que nos va a ser requerido cada vez que deseemos utilizar la firma electrónica, ¿no? Cuando vayamos a firmar algún documento, el propio sistema nos va a requerir que nos autentifiquemos utilizando, ubicando en nuestro ordenador justamente el certificado de la firma electrónica. Bueno, los siguientes pasos son muy elementales. Tenemos que llenar los campos de identificación, el nombre, el CURP, el correo electrónico, establecer las claves, el usuario y la contraseña y señalar el tipo de persona. Bueno, les decía que las claves de usuario y contraseña son muy importantes porque como sucede con cualquier otra plataforma, si las perdemos, si las olvidamos, pues no podemos hacer uso de eso, ¿no? Pensemos en el caso de la banca electrónica, pues si no nos acordamos de nuestro usuario, si cambiamos nuestro NIP, pues no vamos a poder hacer uso de la banca electrónica, ¿no? Igual, si accedemos a Facebook, a Twitter, a Netflix, si no nos acordamos de nuestra clave de usuario, de nuestra contraseña, pues no vamos a poder utilizar la herramienta. El siguiente paso consiste en utilizar el certificado en la página para tramitar la firma y en llenar los campos que solicita el sistema, así como señalar los datos de documento de identidad y cargarlo junto con comprobante de domicilio y CURP. Es decir, que el sistema nos va a requerir que carguemos algunos archivos, algunos documentos de identificación que tienen que estar en formato PDF, como es el CURP, el comprobante de domicilio y algún otro documento de identificación, como puede ser la cédula profesional o la credencial de elector. Después, el siguiente paso consiste en agendar cita conforme al calendario de oficinas disponibles y el último paso consiste en que se lleve a cabo por videoconferencias la sesión de capacitación con el apoyo de un agente certificador y todo el trámite de gestación, de generación de la firma electrónica, concluye con el envío del acuse por correo electrónico y la asignación de una cuenta de correo institucional. Es decir, que después de que ya llenamos todos los campos, descargamos nuestro certificado, solicitamos la sesión de capacitación, la llevamos a cabo, bueno, la parte final consiste en que se nos envía un acuse de recibo, se nos asigna una cuenta de correo institucional y ya en adelante podríamos hacer uso de la firma electrónica. Bueno, para firmar documentos electrónicamente tenemos esta sección de la página del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, donde tenemos que ingresar aquí a el Tribunal Electrónico y pues nos va a solicitar justamente que escribamos nuestra contraseña y que carguemos o que nos autentifiquemos con el certificado que hemos descargado justamente al momento de tramitar nuestra firma, ¿no? Ahora, los pasos para firmar documentos, ya que contamos con la firma electrónica, consisten en los siguientes. En primer lugar, pues tenemos que identificar el documento o el archivo en nuestro equipo, el archivo que vamos a firmar, como ocurre cuando vamos a hacer un envío de correo electrónico, ¿no? Ya sabemos que pues, tenemos que buscar con nuestro ordenador cuál es el archivo que queremos adjuntar y ya que lo identificamos, pues se carga. Bueno, pues una operación similar es la que tenemos que hacer para identificar el acuerdo o el documento que vamos a firmar. Ese es el primer paso, algo muy básico, ¿no? Se selecciona el archivo a firmar y se da clic en firmar documento. Aparece a continuación una alerta señalando que el archivo se firmó correctamente y se abre una pestaña con el mismo, es decir, ya con el archivo firmado. El documento se firma con una leyenda que señala nombre, número de serie de la firma electrónica, fecha, hora y con un código QR, es decir, con varios elementos de identificación respecto a la firma y respecto al momento en que se firmó el documento. Finalmente, el documento se guarda en el sistema y puede ser consultado por fecha o asunto. Bueno, esto es importante porque, por supuesto, que no vamos a firmar un solo documento cuando estemos interactuando con la herramienta de juicio en línea y de tribunal electrónico, ¿no? Entonces, pues vamos a ir cargando muchos documentos de tal suerte que pues después vamos a tener un acervo muy grande y a lo mejor va a costar un poco de trabajo identificar cada uno de esos documentos ya digitalizados. Entonces, pues por eso precisamente la herramienta nos da la pauta para buscar los documentos, ya sea
por fecha o por asunto. En el sistema se señala fecha, asunto y firmantes, y los documentos firmados se almacenan en el sistema y pueden ser consultados e impresos. Bueno, esta es una enorme ventaja de los formatos de juicio electrónico y de archivos digitales implícitos, porque da la posibilidad a que justamente consultemos los expedientes, los archivos firmados, pues de manera remota, a través de nuestro teléfono inteligente, a través de una tablet, a través de nuestra computadora, ¿no? Y además se da la posibilidad de que estos archivos, bueno, pues no solamente puedan ser consultados en la pantalla, sino que eventualmente se pueden imprimir para que pues los consultemos a la antigüita, ¿no? En papel. Ahora, aquí tenemos los pasos para presentar una demanda, aunque después, para la parte complementaria, en los últimos 30 minutos que nos quedan, quisiera compartir con ustedes algunos segmentos de una sesión de capacitación de estas que imparte el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, para que a la luz de la herramienta ya en pantalla, podamos ver cómo se siguen estos pasos que estamos comentando ahora, ¿no? Pero bueno, antes de eso, vamos a revisar estos que corresponden a cómo presentar una demanda. En primer lugar, se ingresa a la sección de Tribunal Electrónico con el número de usuario, que puede ser la cédula profesional y la contraseña otorgada por el agente certificador. Se selecciona el ámbito jurisdiccional, civil, familiar, mercantil o penal, es decir, el área de especialidad en donde vamos a promover nuestro recurso, nuestra demanda en este caso, y se ingresa a la sección promover demanda. En primer lugar, se llenan los rubros correspondientes del formato preestablecido, es decir, algunos rubros básicos que nos proporciona el propio sistema, y a continuación se cargan los documentos que acompañan a la demanda. En tercer lugar, se firma digitalmente la demanda y a continuación se recibe un acuse en el correo institucional al cual se dirigirán todas las notificaciones oficiales. Bueno, este aspecto es importante porque ya quedamos que desde que se tramita la firma electrónica y se tiene esta sesión de capacitación, se nos otorga una cuenta de correo institucional, y esto es muy importante porque será el medio de comunicación entre el tribunal y los litigantes. Bueno, los últimos pasos se refieren a que el correo institucional se consulta en la misma sección del tribunal electrónico y la demanda se contesta en horario de juzgado, dependiendo de la hora en que se haya presentado a través del sistema. Bueno, este último aspecto es importante, bueno, me parece que es importante tenerlo en consideración, porque si bien una de las enormes ventajas que nos ofrecen estos esquemas de juicio en línea es que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo cierto es que, bueno, pues no estamos hablando de un sistema robotizado, de tal suerte que finalmente, pues los trámites recaen en las personas, ¿no? Entonces, pues si metemos una demanda un viernes a las 12 o 11:59 de la noche, pues no podemos esperar que se nos responda al día siguiente, que es sábado, ¿no? Lo más probable es que el asunto se retome hasta el lunes dentro del horario laboral. Entonces, reitero, pues a lo mejor es una nimiedad, pero es importante tenerla en consideración. Y bueno, a continuación, como les decía, vamos a revisar cómo presentar demandas a la luz de un video de capacitación del propio Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Bueno, la idea, por supuesto, no es que nos consumamos la media hora que nos queda, que yo simplemente les deje correr el video y ya me desentienda del resto de la clase, sino que la idea es que consultemos algunos segmentos específicos de, pues, 3, 5, creo que el más es de 8 minutos, algunos segmentos muy específicos de esta capacitación. Entonces, déjenme dejar de compartirles la presentación para compartirles la sesión de capacitación y, y con esto ver cómo funciona en la práctica esta herramienta. Bueno, vamos a comenzar con el primer segmento, dura alrededor de 4 minutos, casi 5 minutos.
Ok. Bueno, me preguntan si pueden ingresar con esto. Bueno, podemos ingresar con nuestro número de cédula, pero ya una vez que el agente certificador nos haya dado nuestra firma electrónica y acceso al tribunal, pues, normalmente siempre va a ser nuestro número de cédula profesional para registrar a nuestro usuario. Que les voy a mostrar. Aquí es la página principal del tribunal electrónico. Aquí en el lado izquierdo tenemos la página principal, que sería esta, sitio de intereses, que es la página del Poder Judicial, que nos lleva directamente a la página donde estamos. Aquí también está el boletín judicial, podemos consultar nuestro boletín. También tenemos abajo el correo institucional, que también se otorga al momento de que nos den nuestra firma electrónica. E igual, normalmente siempre empieza con su número de cédula profesional, pjdomes.go.mx, y se comparte la contraseña como del usuario tribunal. Abajo tenemos otro apartado, que es mis reportes. Aquí vamos a reportar en caso de que un expediente se visualice mal en el visor de PDF, que esté mal escaneado, no pase las firmas. Aquí, ahora te les muestro cómo hacer un reporte, pero aquí vamos a reportarlos y dar seguimiento a ese caso. Y aquí abajo vienen materias. Este sistema está habilitado para materia civil, familiar, mercantil y penal. Y aquí es para consultar expedientes. Pero también ahorita en un momento más les voy a mostrar cómo funciona esta parte. Primero vamos a ver cómo presentar una demanda. Para ingresar una demanda, pues vamos aquí en nueva demanda. Voy a abrir dos pestañas de demanda para mostrarle porque hay dos tipos de demandas que hay aquí en el sistema. Okay. Aquí va a venir tres pasos siempre. El primer paso va a ser el registro de la solicitud de demanda. El segundo paso, junto a documentación de la demanda. Y tercer paso, la firma electrónica. Aquí viene la modalidad de juzgado, el primer campo. ¿Qué tipo de demanda vamos a presentar? Juzgado de línea y juzgados ordinarios. Aquí vamos a dejar esta pestaña, voy a dejar juzgado de línea y la otra juzgado ordinario. Vamos a ver. Porque yo todas las pruebas que voy a hacer ahorita va a ser una página de pruebas. Por si marcan un error, es porque estamos haciendo cambios ahorita constantemente para adaptarnos a ustedes. Ok, aquí en este juzgado ordinario tenemos varias regiones. Tenemos Ecatepec, Texcoco, Clan y Toluca. Conforme a lo que vamos seleccionando, se habilita la lista de abajo. En este caso aquí son las oficialías de Toluca. Y cambiamos la región, vamos a mostrar los de Clan ahorita. ¿Sí? Pues conforme a lo que vamos seleccionando, se habilita otra lista. O sea, aquí por número. Aquí vienen las materias. Aquí seleccionamos luego. Aquí en materia civil, ya que seleccioné solamente un juzgado civil. Y va cambiando conforme lo que vamos seleccionando. Como materia familiar, instancia, primera instancia, vía, mencionamos una vía, y los juicios que acepta, si juzgado. Esta lista va a cambiar dependiendo de lo que hayamos seleccionado anteriormente. Este es el juzgado ordinario. Aquí acepta cualquier demanda, solamente materia familiar, civil y mercantil. Todavía no sirve para penal. Aquí juzgado de línea son demandas no contenciosas en materia familiar y civil. Aquí viene solamente una opción que va a ser Toluca. Oficialía siempre va a ser juzgado oficial virtual para juzgado de línea o juzgado especializado de adopción. Aquí tenemos las materias nada más familiar y civil. Aquí la instancia, que es primera instancia, y vía juicios en línea. Aquí vienen los juicios. La lista de los juicios que aceptan este tipo de modalidad de juzgado. Esto cambia conforme lo que seleccionamos anteriormente. Igual. A partir de aquí se llena tal cual como los demás, aunque sea juzgado ordinario, juzgado en línea. Ingresamos en hojas que va a tener nuestra demanda inicial, el documento. Aquí tenemos las partes. Aquí vamos a ingresar los actores o demandados. Aquí vamos a seleccionar si es física o moral. Aquí vamos a ingresar. Aquí viene dividido por primer apellido, segundo apellido y nombre. Con un enter se registra. En caso de equivocarnos, con doble clic, nos asegura que nos muestra ese mensaje que estamos seguros de eliminar. En caso de demandados, aquí se puede, los campos son obligatorios todos. En caso de que no hay demandados, ponemos moral y ponemos o aplica, ya que todos los campos deben estar llenados.
En breve descripción vamos a ingresar aquí los datos de nuestra demanda, que por qué solicitamos la demanda, y aquí agregamos los anexos. En este caso un divorcio. Y aquí es un ejemplo. Ya una vez todos los campos llenados, vamos a darle el botón de guardar y continuar. Hasta aquí, licenciados, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta de cómo se presenta una demanda? Bueno, eso por lo que se refiere al primer paso para presentar la demanda, vamos con el segundo paso. Ok, vamos a seguir con el paso 2. Ok, aquí en el paso 2 vamos a juntar los documentos de la demanda. Aquí podemos seleccionar varios archivos en PDF. Simplemente es que no pase de los 10 megabytes en total de documentación. Aquí vamos a seleccionar un archivo, lo buscamos, vamos y damos subir documento. Aquí nos muestra el porcentaje total de los 10 megabytes en total. Okay. Aquí podemos subir más archivos todavía, no necesariamente todo el mismo solo. Vamos a subir otro. Aquí se va viendo la lista de los documentos que hemos subido. Bueno, este segundo paso es muy sencillo. Vamos con el último. El momento que subimos, le damos guardar. Le damos al paso 3, que es la firma electrónica. Aquí vamos a firmar electrónicamente los documentos y la demanda. Seleccionamos el tipo de firmante que somos, abogado externo o interesado. ¿Okay? Aquí el sistema requiere más una sola firma, es el obligatorio del abogado externo. Para llevar la firma del interesado, hay que firmarlo en el documento, lo escaneamos, lo subimos en PDF y lo subimos por este medio. Aquí ya valida la demanda con esa firma del interesado. Pero también el interesado puede firmar electrónicamente, como ustedes quieran, esas dos formas. Aquí ya juntamos, seleccionamos tipo de persona y seleccionamos nuestro archivo de la firma. Ingresamos la contraseña. Me sale el mensaje que se firmó. Aquí me sale el nombre de la persona que firmó. El interesado puede firmar a través de su firma electrónica, la puede tramitar, o también la puede subir del paso 2, adjuntando aquí un documento firmado por el interesado. Como lo hacen normalmente, aquí lo escaneamos, lo subimos y eso ya valida la firma electrónica, la firma del interesado. El sistema requiere solamente una firma electrónica, pero eso es lo obligatorio del abogado externo, eso sí debe tramitar el abogado. Pero también el interesado puede firmar, ya que aquí permite más firmas. Digamos, ahora voy a firmar como interesado. Ok, ya no me deja porque ya firmé. Y me sale que ya firmó el documento, pero aquí si firma el interesado, aparecería abajo igual en la lista. Aquí sería interesado y no el nombre de la persona del interesado. Ya una vez juntó todas las firmas, le vamos a dar enviar demanda. Ya una vez firmado, tampoco podemos modificar ya la documentación del paso 2 y del paso 1. Entonces vamos a enviar la demanda. ¿Está seguro de enviarla? Le decimos que sí. Y nos va a arrojar nuestro acuse de demanda. En este caso, yo presenté una demanda en juzgado en línea, en mano contenciosa.
Aquí va a mostrar el juzgado que seleccionaron ustedes, el día, el número del expediente que se otorgó automáticamente y la opción de descargar el acuse. Le damos aquí, descargar acuse, nos vamos a toda la documentación firmada electrónicamente, como nuestra demanda también, que aparece. Ingresamos los datos, nuestra rúbrica de la firma y nuestra hoja de firmantes. ¿Okay? Si le damos clic en este tachecito, nos va a salir aquí arriba la documentación que firmamos. Documentos igual con la rúbrica y nuestra hoja de firmantes. Igual toda la documentación se firma. Tenemos la opción siempre de descargarlo o imprimirlo. La opción de descargar la documentación. Aquí también viene la opción de imprimir y descargar. Okay. Y una vez presentada la demanda, toda notificación va a ser a través del correo institucional. Se otorga. Para consultar el correo podemos irnos a través de la página principal de aquí del Tribunal Electrónico, en mi sitio de interés y correo institucional. Lo cual, bueno, usted le va a pedir, le va a mostrar, les va a mostrar esta pantalla. Aquí vamos a ingresar nuestro número del usuario, que es su número de cédula profesional. Ingresamos con @pjdomes.go.mx y la contraseña del Tribunal Electrónico, que hasta ese momento se comparte. Ya ingresado, pues aquí va a haber las notificaciones. Que se lleva como la comunicación con el juzgado. ¿Hasta aquí alguna duda, licenciados? Vamos a revisar dos segmentos más que se refieren a cómo hacer las promociones, sobre todo para que mañana podamos comparar cómo funciona el sistema de Tribunal Electrónico del Estado de México con el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Entonces, son dos segmentos más, uno de 3 minutos y otro de 5 más o menos. Digamos ya en el juzgado y que ahorita no podemos ir por todo lo que está pasando, tenemos que irnos a la nueva promoción, contesta tu demanda, aquí. Aquí vamos a nueva promoción, aquí vamos a buscar nuestro juzgado y nuestro expediente, ya sea juzgado en línea y juzgados ordinarios, como le indicaba. Ajá. Aquí tenemos juzgado en línea, pues más familiar y civil. Aquí, aunque muestre todos los demás, si seleccionamos un esto, lo va a marcar error. El juzgado ordinario, pues aquí vienen todas las materias. Civil, mercantil, familiar y penal. Digamos, seleccionamos una penal. Voy a mostrar aquí nuestros juzgados de controles que tenemos. Seleccionamos el que tengamos nuestro expediente, el tipo de, bueno, el tipo, seríamos causa de control en este caso, el número de nuestro expediente, le damos buscar. En este caso estoy en la página de pruebas, por eso no me marca el error. Pero cuando usted encuentre su expediente, les va a abrir esta pestaña, perdón, de generar promoción. Son igual los 3 pasos. Primer paso, solicitud de la promoción. Segundo paso es la documentación de la promoción. Tercer paso, la firma electrónica y envío de la promoción. Les va a mostrar el mismo. En caso de que no encuentre relación con su expediente, les va a marcar error de que no existe. A ver, nada más déjenme cambiarme de pestaña el original. Recuerden que yo estoy haciendo las pruebas en tenemos una página de pruebas. Como esos errores. Entonces ya está funcionando. Porque le doy buscar, me mostró esta promoción para generar una promoción a través de expediente. En caso de que no no se encuentra, va a marcar el mensaje de error. Aquí nos vamos a este error, no se encontró en carpeta judicial, se cerrará el formulario, cierra automáticamente. Así nos damos cuenta, estamos en nuestro expediente correcto.
Hasta aquí hay una duda de cómo llenar una promoción, o sea, digo cómo llenar ese formulario. Vamos con el último segmento sobre la consulta de expedientes. Ok, creo que muchos tienen dudas de cómo solicitar sus expedientes en sus juzgados que tengan en papel. Ok, voy a explicar otra vez. En caso, ya que una vez que tengamos nuestro usuario en el tribunal electrónico, para solicitar nuestro expediente que todavía no tengamos aquí en el juzgado electrónico, para solicitar ese documento o ese expediente vamos a nueva promoción, contesta tu demanda en la página principal del tribunal electrónico, la tercera opción. Aquí vamos a hacer contestación de demanda. Llenamos estos campos. Vamos a buscar nuestra materia primero, el juzgado, la instancia, que es, en este caso expediente, el número de expediente, le damos buscar. En caso de que no lo encuentre, vamos a este mensaje. Y una vez que se encuentre el expediente, se va a abrir un formulario. El formulario es el que estamos aquí, de los 3 pasos. Paso 1, paso 2, paso 3. En el paso 1 vamos a ingresar el número de fojas. Bueno, estos datos los trae del expediente. El motivo de por qué estamos solicitando nuestro expediente, que el motivo de que queremos contestar vía electrónica, solicito acceso al tribunal, al expediente tal. Aquí ingresamos las notas, aquí el anexamos los anexos, aquí son la lista de los anexos. En este caso, puse de tribunal, le damos validez de que ya estamos en el acuse. Aquí pegamos el acuse tribunal, contenido, le damos guardar y continuar. En el paso 2 vamos a juntar aquí el documento. En el paso 2 juntamos el documento, que es subimos el acuse del tribunal electrónico. Ok, no tengan una duda, aquí solicitamos. Por aquí vamos a solicitar el expediente, por este medio. Lo buscamos y nos habilita una nueva pestaña con 3 pasos, paso 1, paso 2 y paso 3. Esto aplica tanto como cualquier materia familiar, civil, mercantil y penal para solicitar expedientes. Aquí vamos a buscar nuestro expediente que tengamos en la materia, en el juzgado, en la instancia, el tipo de que vamos a presentar, digamos, expediente. Lo buscamos. Lo vamos a buscar. En caso de que no lo encuentre, va a marcar este error. En caso de que lo encuentre, nos habilita esta pestaña con los 3 pasos. Y aquí subimos juntamos el acuse del tribunal. El acuse es el que nos da el agente certificador, que es este. Aquí vienen nuestros datos, aquí es nuestro usuario, que es la cédula profesional, nuestro usuario, el correo institucional, donde va a llegar notificaciones del expediente. Y una vez ya le damos siguiente, vamos a firmar electrónicamente, que se firma igual, abogado externo o interesado. Vamos a archivo de la firma. Y le damos firmar documento. Y sale firmado satisfactoriamente, le damos a aceptar. Aparece aquí la lista de las personas que firmaron y enviamos la promoción. Si estamos seguros, aceptamos. Y nos va a arrojar el juzgado que seleccionamos, el número de la promoción y en qué expediente seleccionamos. Y la opción de descargar el acuse. Aquí va a venir pues, el motivo que solicitamos acceso al expediente tal, electrónicamente, y nuestra hoja de firmantes. Y también la documentación, que es el acuse del tribunal, sería ya firmado electrónicamente. Recuerden que toda comunicación va a través del correo institucional que nos dé.
Hasta aquí, licenciados, alguna duda de cómo presentar una promoción y poder consultar un expediente que tengamos en un juzgado. Y una vez que ya tengamos nuestro expediente, acceso al expediente, todo se llevará virtualmente y se van a generar promociones. Ya una vez que esté liberado el expediente, lo podemos consultar a través de aquí. En materia, seleccionamos la materia que necesitamos el expediente, consultamos y aquí nos va a mostrar los juzgados, en qué expediente tengamos en el juzgado donde se liberó. Aquí se abre ya el expediente, en este caso vamos a dar un ejemplo. Y aquí ya ven todo el expediente, sus promociones, sus acuerdos, sus sentencias, sus audiencias. Van a poder consultar todo electrónicamente y empezar a generar promociones a través de este expediente. Bueno, el tiempo de que tarda en generar, bueno, liberar un expediente ya depende de la carga de trabajo que tenga el juzgado. Solicitamos el expediente. Bueno, hasta aquí estos segmentos del video de capacitación. La idea es que contemos con algunos elementos que nos permitan establecer un comparativo, como les decía, el día de mañana con el esquema del Tribunal Superior, el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa. Bueno, en estos minutos que nos quedan, solamente quisiera hacer mención a esta cuestión que tenemos en pantalla, la creación del juzgado en línea especializado en violencia familiar del Estado de México. Tenemos que, mediante un acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Mexiquense, el 11 de octubre del año pasado, 2021, se creó esta figura, esta institución, esta instancia del juzgado en línea especializado en violencia familiar del Estado de México. Con posterioridad, el 8 de noviembre de 2021, el 22 de octubre de 2021 se publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el reglamento que regula el funcionamiento de esta institución. Y finalmente, ahora sí, el 8 de noviembre de 2021, el juzgado entra en funciones y brinda un servicio las 24 horas, los 365 días del año, y la presentación de las demandas, así como todas las promociones, se realizan enteramente en línea. Bueno, es un tema que me pareció importante comentar en complemento del esquema que estamos planteando, que estamos explicando. Me parece importante, sobre todo considerando que en el Estado de México el problema de los feminicidios es sumamente lacerante, y de hecho en el acuerdo que lo crea hace mención justamente a esta circunstancia. Entonces me parece muy importante, muy significativo que se haya creado este juzgado en línea especializado en violencia familiar. Y bueno, únicamente ya para concluir con este apunte, quisiera compartirles rápidamente la página de este juzgado en línea, únicamente como para que lo conozcamos. Bueno, cuando entra uno a la sección, se despliega esta alerta, es que es una alerta de seguridad, ¿no? En donde pues, justamente se consulta al usuario si tiene algún temor fundado de que alguien más observe el contenido de este sitio, ¿no? Y me parece que, aunque pudiera parecer una cuestión muy menor, es muy importante porque pues, puede ser que una persona que es objeto de violencia intrafamiliar y que esté llevando a cabo esta denuncia a distancia, pues sea sorprendida por su agresor y pues esto evidentemente la coloca en una situación de riesgo todavía mayor. Entonces, bueno, pues pareciera una cuestión menor, como les comento, pero esta herramienta, me parece, esta herramienta en particular de borrar la información capturada, en dado caso, parece que es una medida bastante interesante y pertinente. Y bueno, pues aquí tenemos el formato para la presentación
la demanda, vienen los campos básicos de identificación, nombre, apellido, medios de contacto, el CURP, un espacio para describir brevemente el contenido de la demanda, los datos del presunto agresor o generador de la violencia, y tenemos aquí la opción que se da para adjuntar escritos que acompañen a la demanda y el formato de demanda que aparece acá. Si uno le da clic ahí, se despliega este archivo que pues contiene información igualmente importante, básica, respecto a dónde presentará su demanda, el nombre del promovente, la naturaleza o la representación de las personas autorizadas para recibir y oír notificaciones, un campo para señalar si se cuenta con un abogado, patrón o asesor jurídico, los nombres de las personas sujetas a la situación de violencia intrafamiliar, los datos de él o la persona agresora y un espacio para narrar los motivos, las circunstancias que motivan la demanda, ¿no? Entonces, bueno, pues es un formato bastante simple, me parece, que pues va muy a tono con la naturaleza de la figura y con el propósito que persigue, de que pueda ser remoto, rápido, ágil, de fácil entendimiento, etcétera. Entonces, bueno, pues con esto cerraría yo la exposición del día de hoy. Mañana, pues quizás comentaría algunas cuestiones finales sobre otros servicios digitales que ofrece el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, de manera muy breve, para que ya entremos a la discusión de el esquema del modelo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Bueno, hasta aquí no sé si alguien tenga alguna intervención, desea hacer algún comentario, algún aporte. Si no fuera este el caso, adelante. Abogado maestro Rafael, no, al contrario, le agradezco en el tiempo que nos ha brindado y creo que hemos aprendido de una manera fácil de cómo llevar a cabo un juicio digital o una demanda digital, pues iniciando, ¿no? De que actualmente requerimos de conocimiento, de poder implementar esto en nuestra institución. Muy interesante el tema, a mí me interesa mucho. Y me gustaría que más adelante se pudiera implementar en la institución en la que laboro, que es el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. Y sí, para empezar, podría ser llevarlo de manera híbrida, ¿no? Porque también presencial se requiere, para que vayamos avanzando y en un tiempo determinado poder avanzar y llegar hasta ser de manera digital. Creo que sería complejo, pero sí necesario. Es complejo, pero sí podríamos alcanzar a un objetivo, una finalidad, ¿sí? Y se ahorraría mucho en la institución. Pero digo, es un camino que tenemos que empezar a poner base para poder llegar al objetivo, ¿no? Y le agradezco mucho, muy agradecida con usted. No, al contrario, Suemi, el agradecido soy yo, con usted y con todas las demás personas que nos acompañan. Estoy completamente de acuerdo con su percepción respecto a que se requieren, digamos, los dos formatos, ¿no? Y esto creo que es importante ser enfático al respecto. La justicia, o bueno, el esquema, el formato de juicio en línea, si bien tiene todas estas ventajas que hemos mencionado de acercar a la justicia a las personas, de agilizar trámites, de ahorrar incluso recursos en términos de papel, de personal, de infraestructura, en fin, muchas cosas, lo cierto es que siempre es importante el contacto humano y la interacción, ¿no? Entonces, en todos los casos, o en la mayoría de los casos, el sustento en donde se plantea la implementación de estos juicios en línea, como es el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se deja en claro que se trata de una medida que contribuye, reitero, a acercar la justicia a la ciudadanía, pero no quiere decir
que digamos, los esquemas de juicio tradicionales vayan a ser reemplazados enteramente. Me parece que es importante que se mantengan las dos vías, y que se aprovechan al máximo las ventajas que una y otra forma nos ofrecen, ¿no? Muchas gracias por el aporte, Suemi. Bueno, pues si les parece bien, entonces dejamos hasta aquí la exposición. Nos vemos mañana en punto de las 11 de la mañana. Les agradezco mucho su atención, les deseo muy buen día y hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, gracias.